Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizado como yo soy bautizado? Ellos contestaron: sí, podemos. Jesús les dijo: pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra del Señor. Señor. Se sientan, por favor, los que lo puedan hacer. Una vez más, es una gran alegría para mí el de poder compartir con todos ustedes en este bello día esta celebración de fe, esta celebración de mucho amor y dedicación cristiana bajo el título de El Señor de los Milagros, ¿no? Puesto que es una de las celebraciones más importantes en la historia de salvación de Dios. Y las escrituras de la Santa Misa para este domingo ciertamente que nos presentan la oportunidad para reflexionar y espero para que se quede en nuestro corazón el mensaje salvífico que siempre la palabra de Dios nos trae y que es precisamente el sentido de la aparición o del quedarse en la imagen del muro allá en Lima del Señor de los Milagros, que consiste siempre en que Dios nos vuelve a repetir: aquí estoy. Ya no se preocupen por tantas cosas en la vida que no tienen sentido, que no son necesarias y que los agobia tanto. Pongan las cosas en su propia perspectiva. Lo que vale la pena no es a qué lado voy a estar sentado junto al Señor, como lo hace los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, aunque la verdad es de que todos quisiéramos que el Señor nos dijera: pasen adelante, aquí están, aquí están. Porque la verdad es de que es natural el interés humano de querer siempre estar muy cómodo, puesto que de eso se trata. Mas la vida no es así. En la vida siempre existe un sinnúmero de retos, crisis, dificultades, agobios. Y para nosotros que somos una comunidad inmigrante en este gran país de Japón, a veces eso se dobla, se multiplica. Y por lo tanto, pareciera que en esta vida solamente existe un sufrimiento, mas no es así. Si algo afirma la fe cristiana es que la vida siempre tiene sentido y propósito. Y vale la pena
Y en verdad hay que estar agradecido con ello porque Dios está con nosotros. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje de nuestra fe. Lo que sucede es que se nos olvida y empezamos a darle importancia a un sinnúmero de otras cosas, como lo vemos con Santiago y Juan en el Evangelio de ahora. Estos dos discípulos del Señor, básicamente, pienso yo, nos representan a nosotros. Porque antes de que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le dijeran al Señor: Señor, cuando llegues a tu gloria, siéntame a tu derecha y siéntame a mí a tu izquierda, ya tenían tiempo de andar con el Señor, ya tenían meses de andar con el Señor, ya lo habían visto a Él hacer milagros, restaurar la vista a los ciegos, hacer andar a los cojos, acercarse a los necesitados, porque eso es lo que Dios hace. Continuamente nos está dando muestra de su amor, pero estamos descuidados. Nos ponemos preocupados por un montón de cosas y la vida a veces la tomamos como con gran indiferencia, en vez de notarla como Dios quiere que la celebremos. Porque la vida solamente tiene sentido y celebración, alegría y gozo en medio del dolor, del sufrimiento y la muerte, cuando el hombre o la mujer tiene a Dios. Ese es el mensaje del Señor de los milagros. Cuando yo estaba leyendo la bella historia de cómo aconteció el milagro del Señor de los milagros allá en el siglo XVI, una cosa resonó en mi cabeza o en mi pensar, que al igual que en Belén, que al igual que en México, en el Tepeyac, así también en Lima, cuando se da el acontecimiento del Señor de los milagros, hay ciertas características que solamente pueden venir de Dios. La primera es de que Dios se manifiesta. La segunda es que esa manifestación es para afirmar una vez más que Dios está con nosotros. Y después, lo que noto es que en Belén, en el Tepeyac y en Lima, Dios se manifiesta a los pobres. María y José ni casa tenían para que naciera el niño Jesús, que ya pronto vamos a celebrar esa época de Navidad. En México, Juan Diego era uno de los menos considerados en la sociedad. Era un indio, como se usa esa palabra despectivamente para decir no cuenta, no tiene valor, no es humano. Eso es lo que significaba en aquel entonces y para muchos todavía significa esa palabra, cosa que no es así. Pero es a él que Dios escoge para que su madre se apareciera en el Tepeyac. Y es una de las pocas apariciones que la iglesia ha reconocido como auténtica. Porque todo cuanto acontece alrededor de este evento histórico anuncia el amor de Dios. De igual manera en Lima. Cuando el Señor de los milagros comenzó a convertirse en el lugar de devoción y entrega a Dios, lo hizo alejado de los castillos del poder, lo hizo alejado de las grandes casas del obispo, porque igualmente que ahora muchas veces, aunque vistamos las ropas eclesiales, se nos olvida nuestro compromiso cristiano y por lo tanto hay que denunciarlo. La aparición del Señor de los milagros o su quedarse del Señor de los milagros en aquel muro era una afirmación de Dios de que Perú era pueblo de Dios, de que los mulatos, los esclavos que en aquel entonces eran considerados inconsecuentes, que no contaban, que no servían, Dios les dice: no es así.
Ese es el predicar del mundo. Ese es el predicar de los que en este mundo quieren decirnos que la vida vale solamente cuando hay dinero, y no es así. Ustedes mejor que yo lo saben. La verdadera vida no lo proporciona lo económico o aquello pasajero en este mundo que muchas veces nos pareciera dar satisfacción momentánea. No es así. Lo que verdaderamente siempre le ha dado sentido a la vida del ser humano es la realización de que Dios está con nosotros. Eso es lo que afirma Belén, eso es lo que afirma Tepeyac, eso es lo que afirma Lima, en donde Dios se ha manifestado en una forma concreta, histórica, para que, viendo estas verdades, nosotros también nos refugiemos en ella. Porque ciertamente la vida a veces es agobiadora, como lo fue para José y María, como lo era para aquel hijito allá en México, Juan Diego, y lo era para el esclavo allá en Lima. Porque Dios siempre escoge a aquel que lo necesita, y nadie más es necesitado que aquel que se siente solo, abandonado, que no cuenta bajo el criterio de la sociedad. Y por lo tanto, al celebrar esta fiesta, contrario al ejemplo de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo en el Evangelio de ahora, nuestra preocupación no debe de ser quién se sentará a la izquierda o a la derecha del Señor, puesto que eso ya está garantizado. Si esa es la otra verdad. Para el que cree en Cristo, su sitio en el reino de Dios ya existe, ya está garantizado. No hay que trabajar para ello. Pero eso sí, el estar dentro del reino de Dios requiere un compromiso. Y ese es el mismo mensaje del Señor de los milagros, que consiste en hacer tiempo para Dios, en acercarse a Dios, en buscar a Dios, en rezar y no poner excusas para dialogar con Dios. Porque eso sí, Dios es bueno y generoso, pero no es alcahueto, ni tampoco wichi-wachi, como dicen en inglés, ni chicha ni limonada, como dicen en mi país. Dios es recto, Dios es justo, Dios es bueno y exige, porque Dios es celoso. El día en que Dios nos ve, que nos vamos a aquellos lugares donde despilfarramos y botamos los esfuerzos de nuestro trabajo, el amor de nuestras señoras, el amor de nuestros maridos, el cariño de nuestros hijos por otras cosas, a Dios le duele. Cuando no hacemos tiempo para la oración y acercarnos a Él, a Dios le duele. Y por lo tanto, el problema no es Dios. El mensaje salvífico no es nada nuevo. Ustedes ya lo conocen. Por eso es que estamos ahora aquí. Pero estas fiestas como la de hoy, fiestas importantes por tantas razones que ni siquiera las podemos explicar, requiere que hagamos una renovación de compromiso y de oír qué es lo que el Señor me dice cuando yo participo de esta celebración, cuando yo rezo, cuando yo recibo los sacramentos, cuando me acerco a la iglesia, cuando hago caridad. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Lo que Dios me dice es: ese es el camino que quiero para ti, puesto que juntos encontrarás conmigo el sentido y el propósito que la vida tiene, porque yo estoy contigo. Porque el verdadero muro donde Dios quiso quedarse allá en Lima, además de ese lugar santo, es el corazón del ser humano. Ese es el verdadero muro donde Dios quiere pintar o plasmar o dejar su imagen en nosotros.